Bueno, Estamos en el aire. esto, como les venía diciendo, ya esperamos unos minutitos y vamos a empezar. Esto es en realidad una rueda de charla, una rueda de mate, una rueda de amigas, amigos, amigues que nos encontramos para festejar la venida del Tino a contarnos de este trabajo que ha hecho el libro del diccionario íntimo de una rebelde. Bueno, desde la biblioteca, que estamos con Graciela, Marcela, Fabi, yo, somos muchos más, Vanessa, nos alegró un montón cuando apareció esta propuesta de que Tino viniese a compartir acá el libro. Sabíamos que venía a la Feria del Libro, pero la biblioteca es algo así como una casa donde nos juntamos amigos, amigas, amigas, ¿no? Entonces, gracias por, bueno, hacerte ese tiempo. Y bueno, y la biblioteca es esto. La biblioteca es esto, es rueda de afectos, rueda de resistencias, ruedas de miradas en un tiempo de mucha crueldad. Entonces nosotros apostamos a cotidiano, desde las cosas más pequeñas, a darle debate a eso que quieren instalar, que es tan semejante a la deshumanización. Así que bienvenido, sí, bienvenidos a todos. Y allá Facu, Debo, dos amigazos, amigazas, nos van a regalar algo de musiquita como para ir entrando en calorcito. Y regalo para ti también, ¿no? Ah, esto. Vos, Facu, estás atrás de esto, ¿te jode? No, ¿no? No, pero sacalo. ¿Cómo va a desordenar? Ah,
vamos a decir mucho porque también estamos nerviosos. Es un honor para nosotros estar acá. Está buenísimo que haya sido sorpresa hasta este momento para Tine también. No vamos a hablar de lo que Tino significa para nosotros porque más nerviosos nos vamos a poner. Así que elegimos compartir Pedacito de Cielo, que pasó recién, y un homenaje a Atahualpa Yupanqui, que vamos a tocar ahora, que se llama Luna Gilense, y esperemos que les guste y después nos ponemos de público también. Después los abrazos porque si voy ahora lloro entonces no. Gracias, gracias. Los nervios son el afecto que se está expresando por Sí, ahí, claro. así que tranqui. Bueno, y ahora, Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A mí me tocó la tarea de presentarlo a Tino. También muy nerviosa, muy emocionada, muy agradecida. Y voy a tratar de hacer, con el permiso de todos ustedes, una presentación desde esto que es el diccionario, porque el diccionario es algo que a los que no teníamos Google, nos gustaba acceder al diccionario de sinónimos y antónimos, al diccionario etimológico, y era como también como un tesoro el diccionario en las casas. Entonces hoy voy a presentar, tomarme este atrevimiento, a un diccionario breve del autor.
Wow. Wow. Tino, de amigos, amigues, afectos. Afectos que tiene Tino por todos lados, donde haya pasado. Aulas, instituciones, sindicatos, voy a tratar de terminar sin llorar. Muchas alegría, amorosidad, amigazo, amiguero. De amor de Argentina. B de bonaerense, nacido en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano donde crece y conoce la barriada, el club, la militancia política, la argentinidad. C de colega, compañero docente, donde el compromiso político con los otros es fuerte y fundante. E de escritor, escritor de notitas, de discursos, de proyectos, de guiones teatrales, de relatos cortos desde su infancia. Y ahorita esta novela, Una vida de escribir. F de fútbol, su otra pasión, Argentina y Temperley. G de gatos, la Pichi, su gata julinense que la acompañó en su gran viaje a Montevideo, y Curú, su gatita montevideana. H de historias y su amor por los relatos, por desentrañar todo lo que nos vienen a decir. J de juegos, un gran armador de juegos, de a pocos, de a dos, de a grupos, de a muchos, de a poquitos, de palabras, de papeles, de ideas. Jugar y reír porque el juego nos iguala y nos hermana. De libros y de letras, L de libros y de letras. Su vida dedicada a la lectura, su profesión, su tarea cotidiana, su búsqueda, sus promisorias proyecciones. M de murga montevideana, allá palpitándola es feliz, todo lo que implica su arte coral y escénico, su compromiso con el pueblo y lo social. N de nuestro Tino, gracias por lo compartido. O de orgullosa por tu andar, tus éxitos. P de patria, valores tan inmensos, pueblo y Patagonia. R de río, Chimehuín siempre, pero también el gran río Marrón, las dos orillas en la vida de Tino, y el río Salado, el río de Alba. S de sentir, sentimientos, sentires, sentipensares, diversos, inmensos, que nos comparten, nos transforman y nos unen. T de teatro, para vivirlo, para escribirlo, para enseñarlo. Imposible nombrar tantas obras en las que participó de una u otra forma. Temperley, su última creación, con muchas presentaciones en Argentina y Uruguay. de Uruguay, país hermano donde vive feliz desde hace 4 años y que lo ha recibido con mucho afecto y desafíos también. Y B, cerramos con lo esotérico, porque también tiene lugar. B de Virgo, nació el 1 de septiembre, primerito, para empezar justito en el inicio del mes. Ya sabrán quienes conocemos a los Virgos, ordenado, meticuloso, detallista y muy cuidadoso con las cosas. Y con las cosas que no son cosas. Te queremos. Ahora ya sé por qué no terminaste de leer el libro. Estabas escribiendo esto. Bueno, la música y esta bella presentación de la Eli habla de por qué estamos acá y lo que es Tino, ¿no? Así que Tino, bueno, ya pegaste una lloradita, eso, seguí nervioso porque vale la pena estar nervioso así. Y bueno, y ahora acá estamos. Queremos también escuchar a vos. Esto que hay arriba son textos que hemos sacado del libro. Sí. Sabemos que no muchos aún no lo han leído, entonces que pueden servir de disparador y esto, y después se lo llevan. Hermoso laburo y lo que está colgado entre los libros también es en las letras. Para mí es muy lindo estar en casa. De hecho, la solapa del libro define a Junín Los Andes como un lugar en el mundo tuyo. Exactamente. Entonces, para mí estar acá con tanta gente querida, tanta gente fundamental en mi vida es como una cosa hermosa. Y más que este es un libro que la primera escritura fue acá en Junín y que las primeras personas que lo leyeron son de acá de Junín, que hay muchas acá presentes, cuando era una cosa incipiente hace 3 años. Entonces,
volver hoy con el libro es como una cosa para mí maravillosa, así que muchas gracias por estoy muy emocionado. Y me acordaba cuando estaban ahí estos dos tocando, que yo cuando me fui de Junín de los Andes, mi última noche en Junín de los Andes fue haciendo la obra de teatro en el Ceferino, que también compartía con gente muy querida, así que me recordó eso. Así que muchas gracias y ya me puedo ir. Estás empezando, ¿no? Acomodarte así el jopo y bueno, ahí como que empezaste acá a pensar en esta historia. ¿Qué te disparó esta historia? Bien, esta historia me surge a partir de una anécdota que me cuenta mi tía abuela, que todavía vive, tiene 101 años, Celia. Yo siempre fui muy de preguntarle cosas a familia y a gente querida como para indagar. De cualquier cosa siempre me gustó como conocer. Y un día me contó, que ella me contaba muchas historias familiares, que el día que cumplió 8 años, era la primera vez que iba a tener la posibilidad de festejar su cumpleaños. No estamos hablando en el año 33, en un pueblo, en una llanura. En la historia original es en General Belgrano, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, para aquellas personas de las letras, la tierra de Miguel Briante, y para aquellas personas del fútbol, la tierra de los hermanos Capia. No hay mucho más. De Racing, el mago, ahí está. Y me contó que ella le iban a festejar por primera vez el cumpleaños número 8, que era el 9 de enero de 1933. Y cuando se levanta, cuando amanece, sus padres le dicen que no iban a poder celebrar porque la noche anterior había habido una revolución en el pueblo, una revolución del Partido Radical, entonces que suspendía. Entonces ella quedó muy, muy enojada con los radicales, con sus padres, con todo el mundo. Entonces, a mí que siempre me gustó la historia, le digo, pero si en el 33 no hubo una revolución argentina. O sea, me acordaba de la revolución del Parque, de los 90, de los radicales, y después del irigoyenismo y demás, pero no una revolución. Y me contó que se estaba organizando una revolución en todo el país, una revolución radical y de independientes, pero se suspendió. La suspendieron. Se canceló. Se canceló la revolución. Pero ese aviso no llegó a ese pueblo. No llegó al pueblo de mi tía abuela, que era General Belgrano, el pueblo de mi abuela. Y entonces hicieron efectivamente la revolución y de hecho ganaron, o sea, tocaron ahí. Y a mí eso me pareció una historia maravillosa. Entonces empecé a contarla y el primer intento de escritura era esta composición más o menos. Era mi abuela contándome a mí lo que había sido esa revolución como si ella hubiera escuchado y demás. Onda Titanic, ¿no? Que la viejita cuenta. Pero no duré ni una página porque no me salía, me costaba un montón. Como me costaba mucho como tercerizar la voz de alguien, de un personaje. Entonces ahí se me ocurrió que en realidad lo interesante podría ser que hubiera una protagonista, una mujer, en una revolución de hombres, y que lo cuente en primera persona. Entonces ahí es como empieza esta historia de un personaje llamado Alba, que tiene que por mandato familiar participar de una revolución, que ella no sabía ni de qué iba la revolución, ni cuál era el objetivo, ni nada, pero va y cumple su rol. Entonces ese fue como el disparar, una anécdota familiar, que para mí es maravillosa, pero después no tiene nada mi familia, o sea, este texto tiene como esa chispa que lo inició, y después empecé a construir como el mundo de Alba, y que es completamente un mundo ficcionado. Sí. Tiene algunas cositas capaz de datos de personajes, pero después es todo ficcionado. O sea que acá no hay una historia de historias, ¿no? Sino que hay una novela de iniciación de un personaje, de una muchacha en los años 30, que tiene como muchas iniciaciones. Una es la política, hay una iniciación sexual también, hay iniciaciones de esto, de romper con ideas, como de empezar a tener pensamientos de rebeldía, que a veces son en micro rupturas y otras son como más profundas, ¿no?
como es una novela de iniciación de un personaje que a medida que va avanzando la novela se va descubriendo ella como ser. Bueno, muchas gracias por venir. Nada que ver la abuela Manuela que vos planteás acá con tu abuela. No, porque esta es una abuela mala. esa es una abuela mala. De hecho, la novela. Una abuela Una abuela mala. Siempre hay abuelas malas. Siempre hay Hay muchas abuelas malas, ¿sí? Sin duda, claro. Y a mí, de hecho, esta novela está dedicada a mi abuela Alcira, que era una abuela buena, linda, pero una abuela que no hablaba, una abuela callada, y que era una abuela que leía el diario. El diario no leía el diario. Leía el diario, pero leía el diccionario. O sea, su única lectura, su único vínculo con la literatura era con un diccionario. Entonces muchas veces estaba en mi casa y anotaba, tenía como unas hojas, un cuaderno donde iba anotando palabras del diccionario. Pero leía el diccionario, o sea, se levantaba a la siesta y se ponía a leer el diccionario. Y es loco, por esto del mundo de las emociones. Hoy estaba comiendo con Romy y con Eli y me llega un mensaje de la hermana de mi madre y que me hace acordar que hoy se cumplen 20 años. ¡Uf, la puta! Ay, qué dolor. De la muerte de esta abuela mía, de Alcira, que yo no lo tenía como pensado, o sea, una fecha que había borrado, y hoy finalmente se cumplen 20 años de su fallecimiento. Y de hecho, en la novela dice a mi abuela Alcira, que me enseñó que el silencio puede ser refugio, sabiduría y a veces también herido. Entonces, como una cosa ahí fuerte y emotiva. Así que es como un momento hermosísimo. Sí. Pudo comer igual, ¿no? Por supuesto. Emocionante, pero no boludo. Pero claro. ¿Y puedo preguntar? Sí. Sí. Y después, Tino, ¿cómo llegás a esta organización del texto en modo diccionario, digamos? Y, bueno, nada eso. No, sí, dale. No, eso. O sea que yo no me acuerdo, porque esto lo empecé a escribir en 2021 en plena pandemia, acá en Junín, allá en el Puebla, y yo creo que casi fue automático que se empezó a escribir como un diccionario. Creo que me apareció mientras iba escribiendo, yo no sabía dónde iba la novela, ni qué personajes iban a aparecer, no sabía nada. Lo único que sabía es que iba a haber una revolución que fracase, era lo único que sabía. Después metí un personaje femenino que no tiene edad, una edad que podría ser una niña adolescente, que en los años 30 ya era una mujer, pero también tiene niñas, es un personaje capaz que no muy definido. Y ahí en el primer capítulo están en un salón de clases, creo, más o menos, y la maestra escribe A de abeja. Y ahí recordé mi traspaso por la escuela y tener arriba del pizarrón escrito el abecedario. Entonces como que ahí surge que la maestra habla del primer día de clases, A de abeja, y como que esta muchacha que no conoce el mundo, o sea que está descubriendo el mundo y que tiene dos formas de descubrirlo. Una es a través del lenguaje, que descubre y conoce cosas que antes no conocía, y otra es vivirla, ¿no? Digamos, a partir de la experiencia. Entonces como que en el modo de conocer el mundo a través de las letras, del lenguaje, de esa construcción de pensamiento, surgió natural que sea un diccionario. Entonces arrancó siendo A de abeja y después fue natural. Y lo que le pasaba a este personaje es que como hay cosas que no sabe nombrar, que no puede nombrar, también inventa letras. Entonces tiene algún capítulo, alguna parte con alguna letra inventada porque eso que le sucede no tiene nombre. O sea, como que ella va descubriendo que el lenguaje es todo pero no alcanza. O sea, uno construye su propio mundo a partir del lenguaje, pero hay algo que el lenguaje no puede contener, que no sabe, que no puede nombrar. Entonces me parece que fue como todo un descubrir de su vida a través de las palabras y la construcción
las palabras sobre todo. ¿Y otros diccionarios, o sea, intertextualmente, con qué se encuentra? Bueno, ¿Usaste otros diccionarios? ella, el único libro que había en su casa era un diccionario, que era un diccionario que había traído su padre, que era un hombre que se había ido de España, escapado como la mayoría de nuestros abuelos y nuestras abuelas que emigraron, o de muchos de nosotros, escapándose de la miseria, de las guerras, de la ruina y demás. Entonces está la construcción de que viene, que ese muchacho, ese señor que se viene de España, del País Vasco, que es todo ficticio, se trae un diccionario, que era como lo único que tenía, y en esa casa donde se criaron 5 hermanas, el único libro que había era un diccionario. Incluso un diccionario medio maltrecho, porque ahí le faltan partes que usaron sus hermanas para las tareas de la escuela, entonces como que va construyendo también ella su propio diccionario, y como sentía que ese diccionario que había ahí no tenía todo lo que ella le pasaba, decide agarrar una libreta en blanco y ahí es que va escribiendo su propio diccionario. Entonces la novela va moviéndose entre lo que le va pasando al personaje, a ella, y entradas de diccionario. Entonces cada capítulo termina con una entrada de diccionario, con una definición de algún término que ella descubre o que conoce y que siente que si lo anota le ayuda. En realidad ella ni sabe para qué va la revolución. Está en la página, en una de las páginas que vos podés ver. Pregunta a ella, los trabajadores no tenían derecho a quejarse, cuenta un poco esa época de miseria, de falta de laburo, el trabajo de 14 y 15 horas y más también, bastante similar a lo que está ocurriendo, ¿no? Y le pregunta si hay una diferencia entre lo que ella quiere y lo que el chico que la lleva en el sulky, del cual se enamora y después, bueno, parte, no sé si llegaron. No cuentes tanto. Spoiler, No hagas adelanto. Es una pregunta mal hecha, ella misma se dice, una pregunta mal hecha. ¿Por qué hacemos esta revolución? No lo sabe, avanza. Y es la que pone el cuerpo, tenía que ser mujer, ¿qué tal, chicas? Pone el cuerpo junto con Lucía, es la otra piba, se disfraza de varón, llego hasta ahí nomás, ¿no? Pero me revelé mucho, bien. Muestren al culpable, mirá ahí. se tiran para atrás los otros. Basta. La verdad se puede. Justo, ahí termina. Los escribís, bueno, me encanta. Sí, este personaje está atravesado por todos esos mandatos. Y su familia la mandata a ella, y ella va sin tener la opción de ni siquiera preguntarse por qué tiene que ir, qué está pasando en esa revolución. Claro, y es la R que vos usás con la explicación de la palabra revolución. Exacto. Y ella está atravesada por muchas revoluciones, la va viviendo como muchas revoluciones, y se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que...? Y habla de esa revolución, que ustedes ya saben cómo termina, ¿no? O sea, ganan, pero después dura poco. Y ella se enoja también con el resto de los revolucionarios porque se emborrachan, por ejemplo, ¿no? Entonces los varones emborrachándose para tomar coraje, para ir a quedarse con el telégrafo del pueblo, a quedarse con la estación del ferrocarril y demás. Y ella, sintiendo que es un momento de tanta profundidad y donde... ¿Cómo se dice? Cuando no estás embebido, cuando estás lúcido, o sea, que un momento tan fundamental, uno tenía que ir muy lúcido para enfrentar todo eso, y ve cómo el resto necesita emborracharse para ir incluso a una revolución que ella después sospecha en la que tampoco ellos creían, que era una revolución más de superestructuras y de que cambien algunas cosas para que no cambie nada. Todo lo dice Elba, ¿no? Elba no, Alba. Sí, por allí Ahí sí está la historia
de tu abuela, que no llega la noticia, no se enteran ni avanzan en ese juego. Eso es, exactamente. Y después lo que tiene esta novela es que no tiene espacio, o sea, no se nombra en dónde sucede. No. Y para mí lo rico era eso, que podía haber pasado en cualquier pueblo. De hecho, alguna vez escuché que a Atahualpa Yupanqui le pasó lo mismo a él. Como que él en una revolución, creo que en La Paz, en una ciudad de Entre Ríos, también fueron a hacer una revolución en el lugar que les tocaba y en el resto no. Entonces como que era algo cotidiano. Y lo único que hay, la única referencia es el nombre que es Río Salado. Él recién hablaba de río, ¿no?, en la presentación. Que para mí el río en esta novela es muy significativo. Porque es lo que divide, es lo que une, es lo que te lleva hacia un futuro. Pero es también lo que te permite escapar o nadar a contracorriente, y que hay un mundo que puede ser el mundo del mar, o sea, la desembocadura, o el mundo de las sierras, que es donde puede crecer un río, ¿no? Entonces como que ella está todo el tiempo en contradicción con lo que sucede, descubriéndose. ¿Lo terminaste? Yo la leí y la terminé. ¿Querés que diga el final? No. El lápiz para después borrarlo cuando tenga tiempo. Pero fue una lectura amable. ¿Recomendarías a la gente que lo lea? Más vale, sí. Es una historia preciosa, como Pero está ahí. aparte, yo pensé que había algo de autobiográfico, muy poquito. Por ejemplo, esto tu abuela, y al principio cuando vos ponés mi abuela Elvira y aparece una Manuela mala, no, esto de autobiográfico. Claro. Sí, a mí me pareció una preciosa la historia, y también cómo en esa historia uno puede ver, sentir, ¿verdad?, que las construcciones de las revoluciones se contextualizan para cada uno de nosotros en un contexto histórico, ¿no? Esto que vos decías de, bueno, son muchas las revoluciones que tenemos que hacer, ¿no? Como que imaginarnos que la revolución únicamente tiene que ver con la distribución del ingreso o en las relaciones de poder entre explotadores y explotados es una parte. Después hay una construcción subjetiva, ¿no?, de cada uno, que esto es lo que tiene de bonito, ¿no? Como es como una cebolla así que se va abriendo y vamos viendo esto, me parece, ¿no? Un personaje que va construyendo qué es esto de la revolución, y que no es con lo que empezamos, sino que es con lo que andamos. A mí me pareció eso muy, muy lindo. Es algo que se va abriendo hoja a hoja, esa historia. Yo te voy a hacer una pregunta rara. A ver. Enfocala. No. Y no da clase, todos sabemos que da clase. ¿Qué dicen tus estudiantes cuando, me imagino que le contaste, que escribiste un libro, ¿cuál es la pregunta que le surge? Digo, porque a mí yo me imagino yo siendo estudiante de Tino, y digo, ¿viste que se para acá todos los días? ¿Cómo hace para escribir un libro? En realidad me hice el boludo. No le conté, la verdad que no. No, porque no le conté porque no les cuento nada de mi vida, salvo que tienen una obligación para aprobar cualquiera de las asignaturas, que es simpatizar por Temperley. La única Prenderle una velita para que gane. Entonces muchas veces yo llego a clase y tengo la tele prendida y hay una foto de un jugador de Temperley y eso. Porque ya están adoctrinados. Pero a medida que se fueron enterando, les sorprendía, y mucho como pidiéndome leerlos y demás. Yo no termino de saber si es un libro para adolescencias jóvenes, no lo termino de saber, porque tiene ahí algunas escenas de cosas vinculadas con el sexo o de sexo, pero tampoco creo que... ¿Vos qué decís? No, sí, se puede leer. Se puede leer. Sí, Más de 13. Más de 13 se puede leer. Entonces, lo que... Es más, para adolescentes me parece hermosa. Sí.
hermosa, muy para trabajar. No, yo lo que pregunto, porque Disfrutar. lo que me pasa a mí con Tino es que descubro en él un gran motivador, ¿no? Como algo que puede ser infinitamente inalcanzable, pues se vuelve, el espíritu de Tino se vuelve todo mágico y todo posible. Entonces, ¿viste? Es como mi compañero que estuve al lado y uno no se imagina que, no sé, que de repente puede escribir un libro, ¿viste? Voy a decir, wow, ¿viste? Que como que lo pones en algo como que es más inalcanzable. Y me parece piola hoy que le puedas transmitir eso a tus estudiantes, que lo único que tienen que perseguir son sus sueños, porque me parece que eso es lo que mejor te sale. Muchas gracias. No, sí, se lo transmito. Y incluso viviendo acá en Junín, a mí me pasaba que muchos de mis estudiantes deseaban ser voluntarios en el ejército, ¿no? En los CPN de acá. Y yo tenía muchísimas contradicciones. Y me acuerdo que una de las cosas que le decía siempre era que traten de no ser soldados de otras guerras. Y eso era literal, ¿no es cierto? El caso de esos era literal, ¿no? Como la posibilidad. Claro, o sea, ¿de qué lado estar? Y sí, creo que ahí hay algo con lo de resignificar la forma de desear, de tener un objetivo. Esto se lo roba un compañero a un diabolista muy querido, a Brunitus, que él dice algo así como que hay que aprender a desear, ¿no? Que lo que uno tiene que desear es algo cercano, algo que lo pueda poner en marcha y que lo ponga en movimiento. Y para mí escribir un libro fue eso, fue como, yo nunca soñé ni con publicar, ni con estar presentándolo acá, ni nada, pero tenía la necesidad de contar esta historia. Para mí había una historia acá que tenía que ser contada. De hecho, cuando se lo compartí a Aileen, que es quien hace el prólogo, y de quien es la contratapa, que fue profesora mía del IFD3 de San Martín, de los Andes, ella me decía que hay algo ahí que tiene que ser contado. Y me parece que es eso, bueno, en todo caso uno puede ser el medio o el canal o el pretexto para que haya una historia, para que en algún momento la pueda acompañar a alguien. Entonces, con eso, como ver cómo andarlo, cómo entender cuál es el deseo propio. Y yo me di cuenta que el lugar en el que me siento cómodo para vivir es el de contar historias. En algún momento pensé que era el teatro y me di cuenta que en realidad no necesariamente ni era el teatro, ni ser profe de literatura, ni qué sé yo, sino era contar historias. Y bueno, acá hay una historia más contada en un formato novedoso, que ahí está y que para mí es una intriga, porque cuando yo hacía una obra de teatro sabía lo que pasaba. Claro. ¿No? O sea, es automático. En cambio ahora hay gente que se va con algo que creó uno y ya uno no sabe qué va a pasar. Entonces ahí hay como que decirle al ego, anda a dormir la siesta. Y está buenísimo también, ¿no? Como algo nuevo para mí es que alguien lea algo que yo escribí o no lo sé, pero como que no hay una obligación de ahí de una charla para decirle, che, ¿leíste? ¿No? Digamos, ¿leíste el libro? ¿Qué onda? No lo voy a hacer con nadie, así que no. Pero si alguien quiere charlar. Yo tengo una pregunta en esto que vos decís que sos vos, es parte tuya. ¿Cómo llevas eso que tiene un montón de emociones con la racionalidad de que llega al editor y te dice, para mí esto hay que reescribirlo de esta manera, o cómo se corrige eso que es una elaboración tuya que vino desde una profundidad emocional? Yo tuve suerte con el editor, con Mariano González. Este libro fue editado por Astromulo, que es una editorial independiente que es parte de un colectivo que se llama Sancocho, que es justamente un colectivo de editoriales independientes de Montevideo. Y yo este libro lo terminé de escribir hace un par de años y lo dejé ahí estancado, mandándolo a concursos internacionales, pensando que podía pasar algo, y nunca pasaba nada, entonces quedó el libro ahí medio muerto.
Y en marzo de este año me llegó un correo electrónico de una editorial, de un concurso de España, que me decía que no había ganado el concurso, ya no sé ni qué concurso es, pero me dijo que valoraban la obra para hacer una coedición. Entonces yo dije, ay, mira, tiene valor, esto fue la primera vez que sentí que el material tenía valor. Y le mandé ese correo a una editora, una correctora de estilo, que conozco de allá de Montevideo, para que lo lea. Y lo leyó, y ella me dijo algo que es, tenés un gran problema con los verbos. Porque yo usaba los verbos de una forma muy particular. Mal. De una forma particular, mal. Y con ella, charlando, me dice, está buenísima la novela, editala, y me ayudó a buscar editores en Montevideo. Y fue re loco, porque le mandé mensaje a un montón de gente, tanto de Buenos Aires como de Montevideo, a editoriales, y todas tenían una respuesta automática, una respuesta que era un presupuesto estimado por X cantidad de libros, y no importaba nada. Total, yo lo que iba a hacer iba a poner plata, y listo, entonces era como un comercio. Y con el loco con Mariano, que yo tenía un amigo que había editado un libro de poesía con él un tiempo antes, y él me lo recomendó. Entonces le mando un mensaje y automáticamente me llama por teléfono. Y me dice, che, qué bueno, juntémonos a tomar un café. Che, no dijo. Y dijo, juntémonos a tomar un café, nos juntamos a tomar un café ahí en un bar de Montevideo, en el bar Las Flores, y me cayó súper bien, un tipo que es profesor de literatura también. Y fue una persona, o sea, yo sentí que del otro lado había un ser humano preocupado por un material, preocupado por un texto que para alguien, como decís vos, es muy, muy fuerte, que iba a estar dispuesta a cuidarlo. Entonces yo ahí lo que sentí es que con esta persona podía soltar el texto y que íbamos a poder hacer todos los cambios necesarios para algo mejor. Y la verdad fue un proceso que estuvo muy bueno. Él no modificó nada de la estructura profunda, sino que me corrigió 2.500 verbos conjugados. Hicimos como 10 correcciones con él, de ida y vuelta, ida y vuelta. De hecho, la última la hice acá en Junín de los Andes. O sea, por eso también es emotivo este libro, porque en julio, que estuve en vacaciones acá, en la casa de muchos de ustedes, que me quedé a dormir, corregí, fue de las últimas correcciones. Entonces fue como algo recuidado. O sea, yo sentí como que el editor valoraba mucho el material que estaba y lo cuidó. Entonces no fue un problema el soltarlo, todo lo contrario. Fue como eso, como una excelente decisión de haberlo hecho con él, porque este diccionario sin duda que salió mejor que de cómo entró. Entonces, saludo a Mariano. Y de lecturas, porque viste que a veces dicen que de tanto leer uno escribe. ¿Y qué lecturas encontrás vos? ¿Hay algo de todo lo que leíste que está acá? Re. De hecho, en una de las presentaciones de Montevideo, que me acompañó a presentarle otra profe de literatura, ella me decía que sentía que había cosas de las primas de Aurora Venturini, por ejemplo. Y seguro que si yo veo distintas partes o distintos capítulos del texto, puedo vincular hacer match con autores que leí en ese momento. Entonces, para mí hay cosas de Venturini, de Cabezón Cámara, de Juan Solá, claro, como de mis lecturas preferidas de ese momento que charlan. De hecho, hay un personaje que para mí fue inspirado en Venturini y otros en personajes de la mitología griega, por ejemplo. ¿No? Hay un Lingera, que era el filósofo Diógenes. No, Diógenes. Entonces hay un personaje que Lingera, ya ni me acuerdo, se llama Diógenes, pero casi seguro, y fue inspirado, fue ahí. No solo en el de Fontana Rosa, sino en el filósofo, ¿no? O sea, un tipo que vive en la calle y que tiene como pensamientos profundos y como pocas palabras, pero una mirada muy, muy profunda. Diógenes es aquel que le dijo al emperador. Diógenes era uno de esos filósofos, y cuenta la historia que un día se acercó al emperador, él estaba tirado en bolas en el piso, se le acerca al emperador y le dice, me hablaron muy bien de vos, como yo soy el emperador,
pedime lo que quieras que yo te lo cumplo. Y él le dice, bueno, correte del que me estás tapando el sol. Entonces ahí claramente hay algo ahí. Hay mucha intertextualidad. Sí. Robé mucho. Es lo que le responde el padre al sacerdote. Abrir la puerta para que entre el sol. Abrir la puerta, exacto. Sin duda. Sin duda. Y en esto que te descubrís como un contador de historias o que querés contar historias. Sí. ¿Ya estás con otras cosas en proceso o vas como hacia ese lugar de continuar escribiendo otras cosas? Sí, siempre tuve cosas o estoy escribiendo cosas, pero la verdad que este diccionario estuviera parado los años que estuvo, a mí como que me impedía seguir escribiendo. Entonces tuve mucho tiempo que no escribía nada. Con cosas en la cabeza, con historias que podrían ser contadas, pero que no... Como que sentía que no había quien las pudiera leer. O sea, ¿no? El deseo, el sueño de tener un libro que lo mando a lugares y no llegan respuestas, era como una cosa de decir, puta madre. Entonces como que el haber podido editar el libro me dio como ese ímpetu para seguir. Y tiene mucho que ver el silencio. Este es un libro de silencios. Es un libro plagado de silencios, de la historia, de los silencios familiares, de las amistades, de los vínculos. En la casa no se podía hablar. En la casa no se habla. Esto porque la calle no, Mirta dice algo y ya. Por las dudas. Tiene miedo que... Pero bueno. Sí. Antes que haga un spoiler. No, pero Es cortita, sí, tienen que leerlo y ahí se van a dar cuenta de algunas cosas. Es un libro que tiene muchos silencios, ¿no? Es como la redacción. Y el personaje sobrevive al silencio escribiendo. O sea, este personaje que está contado en primera persona va narrando todo lo que le va pasando, porque no lo puede decir. Entonces, este sin duda que es el libro de los silencios de Alba. Entonces capaz que hay más silencios para compartir. De hecho, mucha gente que leyó me está pidiendo La temporada La secuela. qué pasa con Alba después. ¿Viene la temporada 2? No sabemos. No creo. Pero tenés proyección de hacerlo, No. no tenés más todavía. Obras de teatro. No, siento que la historia está terminada. Para mí la historia está terminada. Para mí hay una historia que se termina. Y esto que pones al inicio, no, pero está escrito ahí en la entrada. Es una cosa hermosa, pero ¿por qué se te ocurrió? No vuelvas, no escribas, no llames, no te dejes atrapar por la nostalgia. Es cuando te fuiste de acá, cuando te fuiste de tu pueblo. ¿Qué te hizo escribir eso? ¿Qué es de la película Cinema Paradiso? Cuando el chico, ¿vieron la película? Sí. Cuando el chico se Cuando... Dice, andate y no vuelva, no escriba exactamente estas palabras. La nostalgia es una cagada. Claro, ¿no? Porque la nostalgia te impide estar en los lugares. Yo encima soy doblemente migrante, entonces para mí la nostalgia es como contra complicada. Y en general aquellas personas que migran, que migramos, digamos, la soledad es fuertísima. Entonces como a mí me interpeló mucho esa frase cuando la escuché por primera vez en la película, cuando se la dicen a Totó, cuando el viejito le dice andate de acá, no vuelvas más, no llames, digo, a mí me partió la cabeza y sentía que tenía algo que ver con esta novela. No quiero decir nada porque en realidad la vinculación de la frase con la novela aparece, o sea, esa frase con el texto es más del final que de otra cosa. Entonces no quiero decir nada de eso. Pero sí, claramente que me atraviesa. Y después el otro acápite. El acápite es cuando, está muy mal decir es cuando, el acápite son las partes de un texto en el que un autor o una autora elige citas de otros textos
Y como me dijo una profesora de dramaturgia una vez, es la forma de blanquear el robo, ¿no es cierto? Entonces está el que leyó Mirta, y otro es de Juan Solá, de un cuento que se llama Colores, que es: yo odiaba ese último beso porque anunciaba su ausencia, pero lo necesitaba para sobrevivir, ¿no? Entonces, claramente este es un personaje atravesado por silencio, por ausencia y otras cosas. Tiene algunas cosas de humor el libro, no es todo un... sí, claro, olvídate. No, pero es un personaje, en una de las presentaciones alguien me decía que Alba es un personaje pícaro. O sea, encuentra su picardía como forma de resistencia también, ¿no? Como que otra forma de rebelarse contra lo establecido es el humor, es la picardía. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Que lo que genera el humor es la tragedia. O sea, no hay humor si no hay tragedia. Y poder reírse de determinadas cosas me parece que para este personaje han resultado cosas interesantes, ¿no? Como sobreponerse a la tragedia. ¿Y el ser mujer de Alba? Y el ser mujer de Alba, vos sabés que me lo han preguntado, de hecho me lo preguntaron ayer, me lo preguntó Eli ayer. No tengo respuesta con el ser mujer de Alba, o sea, es que no... Me salió como me salió, o sea, nunca lo pensé como un desafío ni como un inconveniente. Pasó a ser una narración en una primera persona de una niña, de una adolescente, atravesado por cuestiones mías, con mi vínculo también con lo femenino, pero no. Pero también es cierto que o sea, años 30 y en una familia marcada por un padre que imparte ahí el ordenamiento de la familia y no se le discute y un montón de cosas que tal vez si era un personaje varón nos llevaba hacia otro lugar, digamos, iba a reaccionar de otras maneras, se me ocurre. Capaz inconscientemente también estaba como en ese contexto, esta niña mujer era indicado. Sí. Y sin duda que si hubiera sido un varón, muchacho, en esa revolución, de hecho hay varones que participan en la novela de la revolución, también tienen su silencio, ¿no? Como que menos permitidos probablemente, ¿no? Como también con otros mandatos, con sus propios mandatos, ¿no? Como determinada cosa. Pero a mí no me resultaba nada interesante, o sea, esa historia contada por un chaboncito no me generaba nada. O sea, a mí cuando me entero digo, wow, mi punto, mi conexión fue cómo me hubiera gustado que mi abuela Alcira, que cumple 20 años de muerta, que tendría 111, 112 años, hubiera tenido la posibilidad de haber participado de esa revolución, por ejemplo. Cosa que claramente no sucedió. Entonces, como que la inspiración es que mi abuela participa de una revolución. Pero después claramente no hay nada de mi abuela en eso. No hay. Es muy mala la que pusiste. No, claro, sin duda. Sin duda. Yo la recomendaría, la usaría en las escuelas secundarias. Bibliografía obligatoria. Pero no la leíste. Ya empecé a leer, pero la terminé. Perfecto. No, pero ya sabía. No la terminaste. La terminé, la escribí, la subí. Ahora Hacer un video contando. Claro, ya hacemos un ritmo. Reacción a la novela de... No sé qué decir, pero es algo lindo. Invito a que se acerquen. Le leería un capítulo, pero no sabría cuál, porque aparte sería muy de spoiler. Sí, me parece que Es todos complicado. los capítulos hay una esencia que Tienen une los con el todo y sí, Sí.
hay también en algún momento... Capaz que alguien quiere agarrar alguna de las frases que están sueltas Se le puede preguntar y leerlas simplemente, que queden ahí. Juguemos, sí, por favor, si no vos sigo hablando y soy peor que Mirta, yo cuento el final al toque. Vemos que se te pasó ya los nervios, Más o ¿no? menos, más o menos. Bueno. Quizás Tino, vos tenés pensado algún capítulo que vos digas, este es el capítulo que me llama para seguir leyendo. Claro. Vos decís que es el primero, el segundo, el último, quizás, la T. No, a mí me pasó que ayer en el avión leí un capítulo, o 2 o 3, y leí uno y dije, ay, mira, este es como un capítulo que podría ser un capítulo independiente de la novela. Como que lo leí el capítulo y dije, yo este capítulo lo puedo entender sin saber nada de la novela. Porque había una historia en sí que arrancaba y terminaba en ese capítulo, que obviamente recontra vinculada con el resto, pero que no... Vos no necesitabas hacer ningún link, ningún enlace con otros textos. Por ejemplo, Obtuso, que fue el que leí ayer, la O de Obtuso, me sentí que era eso. Digo, mira, acá hay un capítulo que podría ser algo independiente, porque no requerís de información previa para comprender. Y ese capítulo vos decís que te invita a seguir leyendo. No lo sé. No, yo arrancaría por la A de abeja, B de bandera. ¿Es escondida en el Yandubay? ¿Ese es? Claro, pero sí. No, ahí. Acá no va. Yo lo estoy leyendo el libro. Sí. La pista como Mirta, no me digas cómo termina. A mí lo que me pasa a medida que lo voy leyendo, todavía no lo termino, debo ir por la mitad más o menos, es como que termino un capítulo y necesito saber qué sigue sucediendo. Entonces quiero continuar y a veces como que se me hace la 1 de la mañana y digo, bueno, cierro acá, estoy como al otro día a la espera de tener mi ratito para continuar leyéndolo, ¿viste? A mí me sucede eso con tu libro. Qué lindo, gracias. Me gustó la encuadernación, es hermoso, muy bonito. A mí me pasó que también estuve leyendo, estoy ahí en el 4º, 5º capítulo, y me quedé con una imagen fuerte, sin spoilear mucho, pero es un pedacito, que es cuando tiene que esconder el arma. Cuando le dan el arma y la tiene que esconder, y el lugar que encuentra para esconderla me pareció muy metafórico, tremendamente de su propia revolución interna, lo que sucede en esa imagen. Me quedé con esa imagen hoy, y digo, qué fuerte, porque son como dos mundos que contrastan entre la historia que ella trae y ese momento tan crítico de que se está por iniciar algo que implica el uso de armas. ¿Y dónde lo guarda? ¿No? ¿Qué lugar encuentra para guardarlo y qué sucede ahí? ¿No? A Alba la revolución le encomienda la tarea de buscar armas, ¿no? Su primera tarea es salir a buscar armas y llevarlas a su casa. Entonces, ¿qué hacía con las armas en su casa? Sí, Y como decía Leo, claro, van a un lugar que es... Nadie las va a buscar ahí. Otra cosa es Nadie las va a buscar ahí. Su papá que como que la encomienda a la revolución y la postura de la madre frente a las situaciones de la vida, como que son, me parece que el padre tiene como una mirada y la madre es como más tac, tac. Sin duda. Yo seguiría contando, pero no, me callo. Es para que se enganchen y vayan a buscar eso. Ya no se engancharon. Ahora ya no. A mí me tocó una frase que en esto que vos decías de por qué que Merus decía por qué una niña o una mujer, género femenino. Éramos dos revolucionarias de relleno o de reemplazo. Pero lo que me gustó fue comprobar que aquella lucha necesitaba de mujeres. Me vino una posible respuesta, ¿no? Del lugar de las mujeres. Hay una parte donde ella dice que era distinto lo que pensaba el chico y ella
él quiere hacer la revolución para que sus hijos dejen de ser pobres, y ella todo lo contrario, para que la mujer empiece a Dice, si algún día tengo un hijo, me gustaría que no sea pobre como yo. Haría todo lo posible para que fuera médico o abogado. Por eso quiero la revolución. Él, pero ella no. Porque por ahí está también lo que dice. La tenemos amenazada. Muy sutil, Esto que decís vos del lugar de las muy mujeres. precioso cómo aparece el feminismo también. Claro. Sí, que no es, desde siempre la mujer se pregunta por qué yo no, y tan fresca, ¿no? Lo que así como va cuestionando sin decírselo a nadie, o escribiéndolo sin poder decírselo a nadie. Muy hermosa, muy... Es re atrapante. No me reten más, pero... Acá escrito. O sea que llamó la... ¿Alguien más tiene ganas de compartir lo que le tocó? Aquel día tiré varias ramitas al río y vi cómo se iban para el lado del mar. Comprendí que los ríos están hechos para irse, no para volver. Es difícil remar contra la corriente. Yo pensaba en el Chimehuil también, pero hay que volver también, no solo ir. Se puede volver igual. Sin duda. Como dice, Es difícil. como dice un muchacho Troilo, yo siempre estoy... ¿Qué dicen que me fui si siempre estoy llegando? Claro. Canta Goyeneche. Siempre se puede volver. También es difícil volver a un lugar del que uno nunca se fue También. Tiraba todas las frases. Leí un montón de autoayuda. Fabulé la tuya. Es más, suelo tener cosas más importantes que hacer. ¿Más importantes que asistir a la ceremonia con Dios?, interrogó el religioso. Sí, añadió papá. Hoy, por ejemplo, tuve que abrir la puerta de la galería para que entrara el sol. Buenas tardes. Importante. Pensé que Spinoza era un charlatán y Spinoza era otro. ¿Por qué no estaba en la organización de la revolución? Papá tampoco estaba, pero yo ocupaba su lugar. Seguro que era más cómodo quedarse calentito en la casa mientras a otros se les iba la vida por la patria. Esto que vos decís, el mandato que ella sigue de su familia. Bueno, qué sé yo. Toma que... Si no me reí. Interesante es eso. Hacete cargo. Fabián, dale ahí, Fabián. Sí, bueno. Me di vuelta y quedé pensando en la moralidad y en que sin dudas se referían a lo que yo no tenía entre las piernas. ¿Eso sería también la frontera? ¿Cuántas formas de llamar a algo para no nombrarlo nunca? Sos un poeta. No, Alba. ¿Eh? Alba. Yo le digo, la tibieza no sirve para el baño ni tampoco para la vida. Me gustaba la idea de hacer una revolución, quizás por romántica, quizás por atrevida, o tal vez por tener un día distinto en mi vida sepia. Lo que sí tenía claro era que deseaba que el futuro me sacara de ese presente. ¿Eso también es Alba o...? Alba. Por ahí ahora que dijiste Alba, yo siempre tuve eso, viste, decía, a mí, creo que a todos por ahí nos pasa decir, ay, yo escribiría.
Y yo creo que me costaría un montón eso de salirme del yo, o sea, al narrador. O sea, vos podés decir que vos sos Tino y Alba, o sea, no tiene nada que ver con vos. ¿Qué tanto hay de narrador y escritor ahí? Porque es algo, a mí me encantaría, pero yo digo, no, o sea, no, yo que digan, ay, Zulma escribió eso, y soy yo, pero no, es el personaje, o sea, no sé, a mí creo que me costaría mucho salirme. ¿Cómo lo has trabajado? A mí me pasa que uno de mis oficios es la actuación, desde los 9, 10 años, entonces como en un momento tuve que hacer el clic de... un momento, a mis 17, 18 años, interpretaba un personaje en un monólogo que había matado a un montón de personas. Y claro, en un momento era difícil como pasar por el cuerpo de un asesino y no pasarla mal. Entonces como que ahí pude como decir, bueno, mi cuerpo es lo que toma un personaje para interpretar, pero lo que se ve ahí en realidad es el cuerpo vacío de un actor que se llena de lo que le está pasando a un personaje puntual para poder generar ese convivio que es el teatro. Entonces me pasó con este personaje que sin duda debe tener alguna cosa mía, pero yo no sabía dónde iba la novela. O sea, entonces a Alba le fueron surgiendo cosas y yo mismo me sorprendía de cosas que terminaban sucediendo en la novela. A mí me ayudó mucho a hacer un proceso de escritura con una profesora del profesorado, con Aileen de vuelta, que estuvimos un año trabajando por Zoom, que yo le leía el capítulo, por ejemplo, agarraba A de abeja y se lo leía, la primera versión. Y ella me decía, bueno, no sé, fíjate esto acá, que acá hay otra historia, o fíjate esto acá, que esto lo podés desarrollar, o fíjate tal cosa que podés. Entonces para mí escribir esta novela fue un hecho colectivo. O sea, no fue un hecho muy individualizado. O sea, tuve el gran proceso de escritura acompañado, un primer proceso de lectura acompañado y una reescritura final acompañada. Entonces, yo creo que a mí lo que me salvó fue eso, el escribir con otras personas. Y eso me ayudó a que no hubiera mucho Tino en Alba. Y fluyó. O sea, me fue cómodo. Así que te invito a escribir. Bueno. A mí me surge preguntarte qué es lo que vos crees que salva a Alba. ¿Qué salva a Alba? Probablemente escribir. Probablemente el acto de escribir es lo que la salva. Yo creo que en muchos momentos, como nos pasa, como que hay un conflicto del vivir, o tenemos, o tengo, yo capaz que soy el único, pero... entonces creo que en esa pulsión de vida que la tiene Alba, digamos, ese mundo por armar, o sea, Alba sueña con un mundo por armar, que no es el mundo que estaba planificado si la revolución no hubiera triunfado. Alba tenía otras revoluciones en mente. Que imagino que debe haber algo de eso entre las letras puestas, sin duda, en estas que andan en la vuelta. Alba tenía un mundo por hacer. Y yo creo que la utopía en ella, o el deseo o el sueño, era lo que le invitaba a caminar. Eso es de Galeano lo que acabo de decir. Cuando él dice que para qué sirve la utopía y sirve para caminar, ¿no? Cuando uno camina 2 pasos hacia la utopía se aleja 2 pasos. Entonces, sin duda que a Alba ese sueño y escribir la salva. Creo yo. No sé quienes lo leyeron, si
Así. Amigo leyó. Pero también Sí, también. le ayuda otra cosa, que no la voy a decir. Y no. El final. Escribir me parece a mí que es la materialización Sí. de esos momentos de pensar en soledad cuando uno se pone a descifrar lo que te pasó. Me parece que es muy claro en ella, como que se empieza a hacer preguntas y escribe en la libretita y escribe sobre sus nuevas palabras, y eso me parece que es ese momento de introspección, de repreguntas, de decir esto no sería así como yo pensé, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es uno mismo se salva. Que no Que triunfara la a veces parece que revolución no, por pero allí en uno también. mismo estarás, qué sé yo, con otras herramientas, con compañía, con todo, pero en uno mismo, en ese ir para adentro y discernir, me parece que es el ir salvándose. Sí. Sí, yo me vengo preguntando en estos días, de hecho lo he charlado con amigas, ¿qué pasa con el silencio? Cuando uno no puede decir cosas por X motivo, y imagino que en general cargamos, porque en este mundo occidental, católico y todo lo que nos fue formando, hay cosas que no se pueden decir. No hay silencios, ¿no? En las familias hay silencios, en las instituciones hay silencios, en todos lados hay silencios. Y yo pensaba en Alba, todo esto es un libro que ella escribe su silencio. Entonces, ¿qué sucede cuando yo escribo mi silencio? ¿Le gané al silencio o prorrogué el silencio o le di continuidad? O sea, cuando escribo, ¿le gano al silencio o en realidad cuando escribo estoy profundizando o desarrollando más aún el silencio? Quizás estás buscando respuestas a ese silencio, con otros silencios más o obteniendo respuestas. No, puede ser. No. De hecho, me encanta, charlemos sobre el silencio. ¿No? Pero sí. O sea, yo no sé si Alba le cambió la vida a escribir. Yo creo que si no escribía hubiera dudado de vivir, pero... No, pues no aparece nada de eso. No. Pero sí, como ahí hay como una pulsión de, bueno, el acto de escribir también incluso es revolucionario, es un acto de rebeldía. Porque una casa en la que no hay libros, en la que no se habla, y escribir justamente es un acto de ir en contra de la corriente. Bueno. ¿Estás tranquilo? Estoy re tranquilo. ¿Sí? Sí. Bueno, viste que el cariño, el afecto hace ahí de nidito y va tranquilizando. ¿Te sentiste cómodo o te molestamos mucho? Sobre todo. Ya se traumó la mente. No, me sentí, soy feliz, o sea, es un instante que voy a guardar como de mucha felicidad. Es re difícil estar hablando después de tantos momentos emocionantes y estar en un lugar para mí tan significativo, porque el primer robo que yo hice en Junín de los Andes fue en esta biblioteca, porque mi primer taller que di fue en esta biblioteca, cuando llegué. Somos testigos. Hay varias personas acá que fueron alumnas de aquello, que fue un taller de payasos que se hacía acá arriba, y que o sea, fue como un lugar que me dio la bienvenida y me acogió en este lugar al que yo llegué de casualidad, porque no me venía a vivir a Junín de los Andes, pero encontré un apartamento por Facebook y cuando me vine, que me iba a dormir a San Martín de los Andes, que tenía un hostel reservado, 2 días antes escribí por Facebook en Junín, compra, venden, alguno de esos, pregunté si alguien sabía de un alquiler en Junín de los Andes y una mujer me dijo que había uno ahí en la escribanía de Riquelme, y bajé del auto, me recibió Cachín y Cachín me llevó a lo del peluquero y
y ahí quedé y se convirtió en mi lugar en el mundo. Y un día caminando por acá, entré a la biblioteca y me atendió, me acuerdo, Vero, y me dijo, ay, sí, venía a hacer un taller de payasa, que yo que sé qué, Me dijo, y después en el CPN 7 hay horas para teatro, no sé qué porquería. Y agarré y entré a mandar el currículum, y de hecho me pasa esto, que debería darme vergüenza, pero yo me vine a vivir a Junín, y un día fui a turismo, a los 2 días que llegué, a la oficina de turismo, y le pregunté qué había para hacer a la muchacha ahí de turismo. Me dijo, no, mirá, podés ir al Huechulafken, podés ir al Via Cristi, que yo no sé cuánto. Y yo hice todo eso. Y un día caminando, después de que ya había estado en la biblioteca, iba caminando por Junín, porque claro, estaba desocupado, no conocía a nadie, etcétera, etcétera. Caminaba mucho por Junín, y un día descubro el río. O sea, yo me quedé a vivir en un lugar que tenía río y que yo no sabía. Entonces yo ya estaba viviendo acá, medio instalado, ya me había comprado una cama y no sabía que había un río. Y lo descubrí un día que seguí caminando por una calle, imagino que la Suárez, y descubrí esa cosa hermosa que es el Chimlehuín. Yo tengo una pregunta. En esas clases de años también, el taller duró 3 años creo más o menos. Anotabas todo, pero absolutamente todo. Que yo siempre decía, ¿vas a terminar haciendo un libro de eso? ¿Eso son inspiraciones o son solamente las anotaciones que vos hacías constantemente? Porque era todos los detalles que tenías ahí. Sí, claro. Y seguramente alguna cosa habré robado. Es probable que alguna cosa habré robado. Alguna cosa, algún disparador, alguna imagen. A mí el libro tiene muchas imágenes también. Tiene construcción de imágenes y creo que eso también da fuerza, porque es muy sencillo cuando uno tiene una imagen en la cabeza describirla. En cambio es muy difícil a través de las letras, de las palabras, lograr que otra persona construya una imagen en la cabeza. Y yo creo que eso es algo que está lindo en la novela. No, y eso es re fuerte lo que vos hacías todo el tiempo, que yo a veces te decía, no anotes esto, pero sí, claro. Lo seguís haciendo. Sí. Lo estoy haciendo en este momento. Bueno, ahora viene la firma y la... Bueno, antes tenemos un regalito. Bueno. Desde la biblioteca. Quedan sí, quedan para... Sin duda. Listo, paso. Escriben por Facebook eso y por esta de paso el pique. Buenísimo. O si no, Elisa Co es la revendedora de confianza. Es la patalibros de acá. Ay, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me llevo un tesoro. Todo ahí manuscrito, como un poco nos regaló esta historia. Bueno, dice, y hay un texto de Mempo Giardinelli que dice: muchas de las bibliotecas están desactualizadas y seguramente algunas incluso maltratadas, pero todas están vivas o en capacidad de ser revividas. Son de hecho una especie de infinito mundo de silencio, estudio y maravilla que es posible y urgente recuperar. Y creo que también tiene mucho que ver con los tiempos que nos toca vivir, tiempos deshumanizados, ¿no? Digamos, y no hablo solo de las cuestiones políticas que nos toca atravesar, sino de mundos de inteligencias artificiales y de mundo que nos saca a lo gregario. Me parece que este puede ser un lindo lugar de encuentro, y la lectura creo que es un lindo lugar de encuentro. Y yo en un momento creí que un amor ideal mío sería alguien con quien leer, alguien a quien leerle. Y lo sigo buscando, pero yo creo que yo creo que lo voy a encontrar, porque me parece que el acto de leerle a alguien probablemente es el acto de amor, uno de los 3 actos de amor primarios, y que haya una biblioteca donde libros estén vivos y salgan a andar por las calles de este pueblo está maravilloso. Así que muchísimas gracias por hacerme feliz, por tantos mimos,
tantas emociones y por tanta gente. Gracias.